Buenos días a todos, bienvenidos a la tercera materia del primer cuatrimestre de la licenciatura en psicología. Yo soy Cuatlico González Márquez y estaré acompañándolos en esta materia llamada Fundamentos Filosóficos de la Psicología. Antes de comenzar a compartir mi pantalla, les quiero comentar que es importante, esta materia es un poco, pues, muy teórica, no un poco, solo muy teórica en el sentido de revisar historia asociado a nuestra ciencia y psicología, bueno, pues siempre tiene por ahí algunas cargas teóricas. Entonces vamos a comenzar con algunas actividades que tienen que ver con esta materia y dentro de estas presentaciones vas a encontrar las actividades de reforzamiento, estas que tú vas a poder realizar y vas a colocar ahí en tu plataforma. Entonces déjame compartir contigo la primera presentación de esta materia. Vamos a hablar un poco acerca de la historia de la filosofía. Y bueno, la filosofía viene de la palabra, etimológicamente hablando, de la palabra filo, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría. Es decir, la filosofía entonces es la ciencia de la totalidad de las cosas que trata de averiguar sus causas últimas adquiridas con la luz de la razón, es decir, el amor a la sabiduría. Como ciencia, pues, podemos entender que las ciencias son conocimientos de un hecho, de algo que ocurre, pero que se ignora porque no sabemos su causa, ¿no? Entonces, cuando la filosofía se refiere a la totalidad de las cosas, tiene que ver con que este ser humano, hombre y mujer, aspire a conseguir una visión mínimamente coherente acerca de la totalidad de lo que es real, de lo que ve, de lo que percibe. Esta misma filosofía averigua o trata de averiguar las causas últimas de lo que está sucediendo ahí, por ende entonces trata de darle la razón de las causas o los principios de las cosas que están sucediendo. Y también es adquirida con la luz de la razón porque esta filosofía se asocia desde el inicio de ella a la religión y se distingue por el modo de alcanzar los conocimientos respectivos a ella. Decía hace un momento que la filosofía se asocia a la religión por la propia historia y la religión es algo que se obtiene o que obtiene su saber por revelación divina y además esta revelación divina se va a mantener a lo largo del tiempo por la fe que tenga la persona. Mientras que la filosofía va a alcanzar su saber construyendo o demostrando con la sola luz de la razón de los seres humanos la existencia de este propio ser humano, ¿no? Su existencialismo. Antes de que naciera la filosofía, ya existía entre la población de Grecia un modo que ellos utilizaban para darle la explicación de la realidad, de lo que sucedía, pero esta explicación estaba basada propiamente en retos religiosos. Hoy conocemos esos esos relatos religiosos como mitos. Hoy hablamos de mitos que se hicieron y se fundamentaron en el origen de la humanidad y que después retoma la filosofía para poderles dar sentido de razón. Desde entonces, allá en la antigua Grecia, Platón consideraba que estos relatos míticos eran un modo legítimo de poder expresar las verdades que escapaban a una exposición estrictamente racional, es decir, aquellas cosas que no tenían una razón y que no tenían una forma de comprobarse físicamente, estas eran las que se asociaban a estos relatos míticos. También Aristóteles afirmó que el amigo de la filosofía lo es en cierta manera los mitos, porque estos mitos son los que expresan lo maravilloso que hay en el fondo de las cosas, decía Aristóteles. De alguna manera no habría que verlo para comprobarlo, sino tan solo extender la fe a través de la razón. Este mito o estos mitos que existían allá en la antigua Grecia
Hoy los conocemos como un conjunto de narraciones o de leyendas o de creencias propias tradicionales expresadas por los poetas griegos de aquel tiempo acerca del origen del mundo, acerca del origen de los seres humanos y acerca del origen de los dioses, ¿no? Existieron algunos autores fundamentales para esto que estamos platicando antes de que la filosofía fuera lo que hoy es. Entre ellos se encuentra Homero, que él nace en el siglo octavo antes de Cristo y cantaba las hazañas de héroes y reyes que se convierten en ejemplos y modelos de acción, en ideal y norma para la vida. Pero también a él le ayudaba Hesíodo, que él también nace en el siglo octavo antes de Cristo y escribe para un cuidado laborioso constituido por todos los que ejercían alguna, vamos a llamarle profesión allá, desde las no muy reconocidas o no muy aceptadas como los ladrones o las fundamentales para esa cultura como los artesanos, los comerciantes y los navegantes de esa época. También se hablaba en aquel inicio de una cis o de una naturaleza, isis y una naturaleza. Esto lo conocían los griegos como la realidad primaria, de donde nace todo cuanto hay y a donde vuelves en algún momento cuando ya no estás aquí. Es lo que permanece tras todos los cambios y lo que a la vez hace posible todo cambio. Es, en fin, lo que hace ser a las cosas lo que son. Es decir, aquellas cosas que ya existían y que en algún momento ya no volverán a verse, a existirse, a saber de ellas, pero que también lo necesitaba para ser lo que en realidad es. Y con respecto a logos, pues este logos comienza o esta sabiduría comienza con la idea de que todo sucede por la voluntad caprichosa de unos dioses, esta voluntad que es sustituida definitivamente por la idea de que los hechos suceden por alguna necesidad del individuo o por alguna ley natural que estos hombres hacen para descubrir la razón, ¿no? Este tratado. Y existen entonces en aquel momento las dos primeras distinciones que harán los filósofos para descubrir la naturaleza de las cosas. Estas dos primeras distinciones tenían que ver con respecto esencialmente a cosas, se iban a diferenciar dos partes. Una, su esencia, es decir, lo que las cosas son en verdad, lo que vemos de ellos, su realidad y su apariencia, lo que las cosas parecen ser, que son dos cosas diferentes. Una es la que realmente son y otras son y otro es lo que parece que son. En el sentido propio del ser humano, pues también tiene que ver con esas dos, ¿no? Y el hombre que va a distinguir a través de la razón o a través de los sentidos. La razón tomada como todas las capacidades que tienen los seres humanos para descubrir la esencia de las cosas, es decir, lo que en verdad son esas cosas, y los sentidos, que son aquellos que captan la apariencia de las cosas, aquellas cosas que parecen ser. Entonces están íntimamente realizadas el hombre y las cosas a través de la razón, que sale de la esencia, y a través de los sentidos, que tiene que ver con la apariencia. En la filosofía antigua existieron tres periodos importantes: el periodo mitológico, el periodo cosmológico y el periodo antropológico. Si hablamos del periodo mitológico, todos los autores que puedan encontrar que hablen de esta filosofía antigua tratan el origen divino del mundo y el origen divino de los seres humanos. Ahí tenemos a Homero y a Hesíodo. En el periodo cosmológico, los primeros filósofos ya como tal tratan fundamentalmente el problema de la naturaleza. Dentro de ellos, los más destacados fueron Tales de Mileto, Pitágoras y Empedocles. Y en el periodo antropológico, estos filósofos abordan esencialmente los problemas del hombre y la sociedad. Dentro de ellos están los más que destacaron más, Pitágoras, Platón y Aristóteles, de los que vamos a hablar un poco más adelante.
Es decir, esto que acabamos de revisar es como la introducción que nos lleva a saber que desde el origen de la humanidad, pues ya se tenían pensados y planeados algunas circunstancias que se llevaban a cabo para poder dar explicación a lo que estaba sucediendo ahí. En ese sentido, podemos decir que esta filosofía tiene una explicación y se vierte de diversas formas de pensar. Ahorita vamos a ver estas. Entonces, propiamente, ¿qué es la filosofía? La filosofía parte, ya dijimos, del amor a la sabiduría, pero tiene varios saberes. Vamos a hablar desde el saber filosófico. Este saber filosófico es un tipo de saber muy especial. Es la base de la filosofía, aquel que consiste en reflexionar sobre cualquier aspecto de la realidad. Se podía hablar a través del saber el aspecto de la realidad de la ciencia, del arte, del lenguaje, de la política, del propio ser humano, de la sociedad, es decir, de casi cualquier cosa que el individuo quisiera saber, pero tenía que hacerlo de una manera crítica, rigurosa y radical. Este saber filosófico se diferencia de otros saberes que fueron asociándose a la filosofía, como el saber vulgar, el saber científico y técnico, el saber mítico y mágico y el saber religioso, que también vamos a hablar de aquí porque forman parte de esta filosofía. Vamos a poner a prueba pensar por nosotros mismos. Por un par de minutos, pregúntate, ¿qué crees que diferencia a la filosofía de cada tipo de saber? Contando con que ya explicamos acá que la filosofía se basa en un saber muy especial, este que tiene que ser crítico, riguroso y radical, y que además lo diferencia de otros tipos de saberes. En ese sentido, ¿qué crees que diferencia a la filosofía de cada tipo de saber? Y de ahí vamos a partir. Puedes anotarlo en una hojita para que a lo largo de estas clases tú puedas tomar en cuenta tus propias respuestas a través de lo que vamos a encontrar en la propia unidad de aprendizaje. ¿Vale? Ok. Si dijimos que este saber filosófico se nutre de otros saberes y se distingue también de ellos, vamos a hablar de los tres primeros, el saber vulgar, el saber científico técnico y el saber mítico, mágico y religioso. Si hablamos del primer saber, este que se considera el saber vulgar, es aquel, la literatura lo define como aquel saber que aprendemos desde pequeños, el que nos enseña nuestra familia y la sociedad en la que nosotros crecimos. Se diferencia de la filosofía en que este tipo de saber, el saber vulgar, está lleno de prejuicios. Damos por hecho ciertas ideas que no se ponen en duda ni se critican. Es decir, a través de este saber vulgar, que es el que nos enseña nuestra familia y que está hecho a la luz de las reglas de una sociedad en la que nos relacionamos, en ese sentido se coloca el nombre de saber vulgar. No necesitas ir a un lugar que te instruya o que te enseñe cómo pensar y cómo desarrollar el raciocinio, porque eso lo puedes aprender de manera coloquial en el seno de tu familia, ¿no? Si hablamos del siguiente, que sería el saber científico y técnico, este tipo de saber, dice la literatura, se diferencia de la filosofía en que no es radical. No va el saber científico y técnico a la raíz de los problemas, ya que en realidad lo que busca es centrarse en la utilidad, en lo que nos sirve. Además, este saber científico técnico le da a cada ciencia centrarse en estudiar el objeto de la realidad, mientras que la filosofía estudia toda la realidad. Es decir, el saber científico técnico solo se enfoca a una parte que sea su objeto de estudio y la filosofía a la totalidad.
Por último, entonces, las preguntas de la ciencia tienen una única respuesta válida, mientras que las de la filosofía no tienen una única respuesta posible. Es decir, la filosofía acepta todas las respuestas que se puedan asociar a lo que están tratando, mientras que el saber científico y técnico únicamente acepta una única respuesta que va a dar cabida a los fenómenos que se está estudiando. Y si hablamos del saber mítico, mágico y religioso, este se basa, este tipo de saber es muy interesante porque se basa en el desarrollo de nuestra imaginación y de la superstición. A este saber mítico, mágico y religioso no le interesa buscar argumentos racionales. No, él no necesita para defender lo que es una hipótesis ni tampoco ponerla en duda. Lo que hace es llevar como bandera lo que dicen los mitos, lo que dicen los dogmas de la religión que profesen, y eso es lo que aceptan y lo toman como verdadero. Entonces, aquí no tiene cabida propiamente la filosofía, porque recuerden que la filosofía nace como parte del saber, de la sabiduría, no como parte de aceptar todo lo que esté, sea fantasía o no, a través del conocimiento. Entonces, eso nos llevaría a pensar cómo se hacen las preguntas en la filosofía, esto que denominamos como preguntas filosóficas. Se dice que las preguntas filosóficas, porque pueden ser múltiples, no únicas, son cuestiones abiertas, es decir, aquellas que se pueden debatir a través del raciocinio lógico. También son preguntas generales, parten de preguntas generales y no deben de tener superstición. Si hablamos de las cuestiones abiertas, son las preguntas de esta ciencia que se responden con datos concretos y tienen una única respuesta válida. Pero las preguntas de la filosofía se prestan para la reflexión, para el debate, y estas respuestas son siempre provisionales y revisables, es decir, no se van a quedar ahí para siempre. Hoy se puede definir algo a través de la filosofía, pero con esta reflexión a la que te origina y debate crítico, mañana o pasado mañana puede tener otras aportaciones que ya no se basen únicamente en lo que se especifica hoy. A eso se refiere con que esta filosofía tiene cuestiones abiertas. En aquellas que son cuestiones generales, dice la filosofía que no afectan a un único lugar o a una única persona, sino que son universales y tendría que ser así por el carácter abierto que tiene esta filosofía. Y la parte de no debe tener suposiciones, tiene que ver con que para poder suponer algo, dice la filosofía, tenemos antes que discutirlo, debatirlo, revisar las diferentes posturas para poder llegar a algo y después ese algo colocarle el nombre de su posición para racionalizarlo a través de esta sabiduría que propone la filosofía. En ese sentido, entonces, ¿qué será imprescindible para filosofar bien? Seguramente ustedes han escuchado varias veces hablar o decir la palabra filosofar. La gente dice es que estoy filosofando o vamos a filosofar. Esto tiene que ver con pensar radicalmente, clarificar los conceptos, descubrir los supuestos y mostrar conexiones. En ese sentido, pensar radicalmente consiste, dice la filosofía, en investigar algo, un tópico, un tema desde sus raíces y preguntar siempre la causa de todo. Todo lo que tenga que originarse en las raíces de este tema se va a volver a preguntar y de lo que salga hay otras, generar otras preguntas para poder encontrar la causa del todo. Hay que clarificar los conceptos también, porque dice la filosofía, no podemos hablar con cosas que no están claras, sino tenemos que hablar con cosas que están claras y que además al permitir hablarlas o compartirlas en el diálogo, eso apertura
a poder analizar bien cada una de estas situaciones o cada uno de estos conceptos. También dice que para poder filosofar es imprescindible descubrir supuestos, es decir, en numerosas ocasiones damos por hecho cosas que no hemos probado ni hemos demostrado. Por eso dice la filosofía que es importante estar alerta para evitar los prejuicios y los presupuestos sobre el objeto o el tema que se esté trabajando. Entonces, es muy importante que eso se pueda analizar, compartir para racionalizar. Y la última arista que dice la filosofía que se necesita para poder filosofar es mostrar conexiones, es decir, ver cómo algunas de las cosas que estamos trabajando se pueden relacionar con otros temas y cuáles son las causas directas de esa relación con ese tema y por supuesto las consecuencias que puedan estar ahí. Esto es fundamental para el pensar filosófico. Ajá, como podemos ver, este pensar filosófico requiere de mucho trabajo, de raciocinio, de análisis y de reflexión para poder llegar a él. Y bueno, esta sería la primera actividad que vamos a realizar. No hay mejor manera de aprender a pensar críticamente y a evitar supuestos y a aprender a analizar y clarificar conceptos y a relacionarlos que dialogando. Por ello, entonces, vamos a comenzar a ponernos en nuestra mente a pensar como una sesión de lectura, digamos, propiamente, puede llevarnos a esto. Esto que vamos a hacer ahorita lo voy a leer yo, pero en la hoja donde está tu trabajo lo vas a poder eh, analizar de manera crítica y dejar ahí una reflexión que vas a subir a tu plataforma. Entonces, vamos a ver si estamos preparados para filosofar. Dice así, el águila que no quería volar. Había una vez un granjero que cuidaba unas gallinas. Un buen día hizo una excursión a la montaña y se encontró un aguilucho. Conmovido, viendo que por allí cerca no había ningún nido, se lo llevó a su granja y lo crió entre sus gallinas, alimentándolo con maíz. Y la pequeña águila iba creciendo al lado de los polluelos como una gallina más. Pasado el tiempo, apareció por allí un sabio, observó al animal y advirtió al granjero, esto que tienes aquí es una águila. A lo que el granjero respondió, sí, pero lo he criado como una gallina desde hace años, así que ya es más gallina que águila, aunque tenga esas alas tan largas. Pero el sabio replicó, no, 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 sigue siendo un águila, porque tiene el corazón de un águila y volará tan alto como un águila. Entonces los dos hombres decidieron hacer una prueba. Cogió el sabio al águila y lo elevó todo lo que pudo, pero el águila no echó a volar. En cambio, vio unos granos de maíz en el corral y saltó hacia el suelo para comerlo. El sabio no se desanimó y al día siguiente volvió a intentarlo, pero esta vez se subió al tejado del granero con el águila y de nuevo la animó a volar. Pero cuando el águila vio a las gallinas picoteando el grano, de un salto de nuevo se unió a ellas. Por tercera vez, el sabio intentó que el águila volase. Esta vez se levantó temprano, cuando estaba comenzando el amanecer, y llevó al águila más arriba, a la montaña. El águila miraba a su alrededor emocionada, pero no se lanzaba a volar. Entonces el sabio la dirigió hacia el este, y el águila vio un tremendo sol en el horizonte, un sol que parecía llamarla. De repente su corazón empezó a latir muy fuertemente. No podía decir que no a esa llamada, así que se desplegó de sus alas, elevándose cada vez más alto hacia el sol. ¿Listos? Ahora filosofemos a través de de este pequeño extracto de El águila que no quería volar. Coloquen ahí este saber vulgar que ya vimos, podía ser este saber científico y técnico y este otro saber mítico.
en la hoja en la que ustedes están trabajando. Te voy a dejar ahí un minutito más este extracto, perdón, ya se me había ido, este extracto de El águila que no quería volar para que tú puedas realizar este trabajo de los 3 saberes que ya vimos asociados a la reflexión de la filosofía, es decir, hacia el filosofar. ¿Listo? Perfecto. Recuerda subir esas reflexiones a tu apartado de actividades que tienes en tu plataforma. Vamos a hablar entonces propiamente del nacimiento de la filosofía, un poquito porque más adelante vamos a hablar de la historia completa. Pero este nacimiento de la filosofía tiene que ver con que la filosofía nace en las colonias griegas de Mileto y Éfeso en el siglo VI antes de Cristo. Estos primeros filósofos son conocidos como filósofos presocráticos. Estos presocráticos, que fueron los primeros filósofos, reflexionaron principalmente de cosas asociadas a la naturaleza. Buscaron el arjé o el arché, es decir, aquello que originaba y formaba todo lo que existía, todo lo existente. Cada filósofo propuso un arjé o un arché diferente. Clica en las imágenes y aquí vamos a revisar esta parte, solo como una pequeña aportación. Tales de Mileto, entonces, era considerado o es considerado en la historia el primer filósofo de Occidente, vivía en una ciudad costera y posiblemente su cercanía y observación del mar fuera lo que lo llevara a pensar que el agua es aquello que compone y forma todo lo que hay. Todo está hecho de agua y el agua surgiría, del agua surgirían el resto de las realidades que componen el mundo, como el aire, la tierra, la vida, la creación de la naturaleza. Si hablamos de Anaximandro, la historia dice que fue un discípulo de Tales de Mileto, pero que él llegó a una conclusión distinta que la que hizo Tales de Mileto. Para Anaximandro, aquello que forma y que compone todo lo que hay es algo indeterminado, una materia sin forma capaz de transformarse en cualquier otro elemento. Lo llamó primigenia, apeirón. Y Anaxímenes, que también fue discípulo de Anaximandro, habla de un arjé diferente a la de Anaximandro. Anaxímenes consideraba que era el aire lo que por condensación y refracción daba origen a todo lo que existe. Es decir, entre Anaximandro y Anaxímenes, junto a Tales de Mileto, hablaban de los elementos que hoy conocemos como básicos de la naturaleza no renovables. También Heráclito de Éfeso es parte de estos primeros filósofos en la era presocrática y él pensaba que todo lo componía, lo que componía todas las cosas era el fuego, un fuego primigenio
como si fuera el alma del universo, que este fuego es lo que daría lugar a todo lo que existe. Además, este señor Heráclito defendía que nada estaba inmóvil, que toda realidad está en un continuo cambio y en una continua transformación. Hablaba de un puro devenir, es decir, él expresa la famosa frase Pante Rei, que significa todo fluye, o con la expresión no te puedes bañar dos veces en el mismo río, es decir, por aquello que todo está en constante transformación. Si analizamos, decía Heráclito, si nos quedamos quietos, siempre tenemos que, no obtenemos este pensamiento, pero si nosotros nos movemos, entonces nos podemos transformar y poder tener este pensamiento o este conocimiento. También Parménides hizo aportaciones desde la época presocrática y él contradice totalmente la teoría de Heráclito. Según Parménides, el ser es y el ser no es significa que no puede existir el no ser, pero esto tiene ciertas consecuencias como considerar que el cambio o el movimiento son imposibles. Parménides decía que el cambio sería imposible porque algo dejaría de ser una cosa y dejar de ser es introducir el no ser en la realidad, pero lo que no es no puede ser, por tanto es imposible que algo deje de ser lo que no es. Hablaba del movimiento, que es lo que le criticaba a Heráclito, y decía que el movimiento supone que existe el vacío, para así pasar de un lugar a otro, pero el vacío es un tipo de no ser, por lo que es imposible que sea. No puede existir el vacío y por ello no puede existir el movimiento. Estas afirmaciones y no afirmaciones, estas falsedades y certezas de las que hablaba Parménides actualmente, pues todavía están vigentes con la parte de falsedad de todo. Y la realidad para Parménides era una esfera perfecta, compacta, homogénea, eterna e inmutable. Parménides decía que no puede cambiar, no puede haber vacío en ella y no se puede mover. Ese es el arjé y lo que hay, el ser. También Demócrito aportó aquí en estos primeros filósofos presocráticos y él decía que sí aceptó, o Demócrito sí aceptó la existencia del vacío y por lo tanto del movimiento, aunque rescata y mantiene la idea de que el arjé debía ser una esfera perfecta e indivisible como la propuesta de Parménides. La diferencia que propone es que en lugar de ser una sola esfera, fueran infinitas esferas. Estas se unirían y se compararían y separarían formando todos los cuerpos. Como eran indivisibles y no tenían partes, llamó estas diminutas esferas de las que todo se compone átomos, que significa sin partes. Demócrito fue así el creador del concepto del átomo en la historia, lejos de lo que nosotros pensamos desde la ciencia. Y finalmente, Empédocles de Agrigento también aporta aquí a los primeros filósofos presocráticos. Empédocles sintetizó todas las teorías anteriores y propuso que en lugar de ser un solo elemento, el arjé fueran cuatro elementos. La teoría de Empédocles de Agrigento defiende que todo lo que existe está compuesto de cuatro elementos: el agua, el aire, la tierra y el fuego. Su teoría tuvo tanto éxito y fue aceptada durante muchos siglos hasta que la química moderna descubrió los elementos de la tabla periódica y al día de hoy su influencia aún es patente en la sociedad. De hecho, muchas de las actividades y de las teorías están basadas en la parte de los cuatro componentes que dieron origen a la Tierra, ¿no? Aquí te dejo una reflexión de que pensemos qué cosas conocemos que se estructuran en los cuatro elementos. Recuerda que tus reflexiones van en la hoja que vas a subir a tu plataforma.
Vamos entonces a jugar a aprender. En estos filósofos presocráticos que estuvimos platicando ahorita, te invito a que tú en unas hojas, una hoja dividida en, no sé, en 6, en 8, tú en 6, perdón, puedas hacer de un lado poner el nombre de este filósofo y del otro lado qué fue lo que él proponía, el arjé que este filósofo pensador proponía. Y después juegues como un pequeño memorama para que puedas afianzar estos conocimientos. Vamos a hablar un poquito más de esta filosofía entre los sofistas y Sócrates. Estos sofistas eran algunos sabios que habían viajado por el mundo y que se dedicaban a enseñar a los jóvenes de Atenas a hablar en público, a razonar, argumentar y convencer a cambio de dinero. No lo hacían gratis. Esta función era importante en la democracia, pues todos los ciudadanos podían discutir y participar en la vida pública de su ciudad. Sin embargo, los sofistas no creían en una verdad absoluta, más bien eran relativistas. Por ello, no creían que nada fuera ni bueno ni malo. Acababan por enseñar a defender su propio interés en lugar de lo que de verdad es bueno, para así convencer a la mayoría de su propio punto de vista. Durante este siglo V antes de Cristo apareció la democracia en Atenas y esto produjo que el tema central de reflexión dejara de ser la naturaleza, que hasta ese momento, en los siglos anteriores, era. Y entonces pasase a ser el ser humano aquel punto de reflexión. Hubo dos posiciones que se colocaban como en un enfrentamiento. Las de los sofistas, que ya dijimos que hablaban más bien de la parte de un relativismo, y la de Sócrates, que Sócrates defendía que sí era posible llegar a verdades universales a través del diálogo. Para ello propuso un método que tenía dos partes. Sócrates hablaba de la ironía y decía que eh, a través de esta ironía había preguntas o hacía preguntas a sus interlocutores para que estos llegasen a la conclusión de que no sabían tanto como se creían o de que no estaban tan seguros de lo que pensaban. Después, a través de un diálogo de corte constructivo guiado por preguntas socráticas, llegaban entre las dos a la verdad. A esta parte de su método le denomina mayéutica, que significa dar a luz el conocimiento. Hoy en la psicología trabajamos en el modelo, por ejemplo, cognitivo-conductual con cuestionamiento socrático. Y aquí te dejo otra actividad. Te invito a que busques información en la red sobre Sócrates y los sofistas y puedas realizar como un mural digital comparativo. Puedes utilizar la herramienta Linoit, que es una herramienta muy buena para trabajar esta parte de los murales, y la subas a la plataforma para que puedas pues tener ahí tu punto de participación o tu insignia. Continuando un poco con la historia de esta filosofía, vamos a hablar un poco del siglo sexto antes de Cristo, la filosofía antigua que abarca del siglo sexto antes de Cristo al siglo tercero después de Cristo, y la filosofía medieval que abarca del siglo tercero después de Cristo al siglo XIV después de Cristo. Breve, porque en adelante vamos a ir separando estas filosofías para aprender un poco más. Esta es como una introducción, vamos a decirlo así. En esta filosofía antigua era un periodo cosmológico, ya lo habíamos dicho hace un ratito, ahí es donde aparece esta filosofía y mayormente se dedica este periodo cosmológico a la filosofía presocrática de la que ya hablamos, donde el tema principal pues era la naturaleza y la búsqueda del arjé o del arché, puedes encontrarlo así en algunos documentos, como arjé o como arché. También en esta filosofía antigua, pero ya no en la época presocrática, sino en el periodo antropológico, que es la época de Sócrates y los sofistas, que también ya ahorita revisamos, el tema principal ya no era
la naturaleza, sino el ser humano y la sociedad. En este periodo antropológico de la filosofía antigua se enfrentaron los relativistas, que eran los sofistas, pensamiento relativista, y los de Sócrates, que eran de pensamiento absolutista. En el siglo V antes de Cristo también vivió Platón, que fue discípulo de este Sócrates y continuó con las enseñanzas que él le dejó. Platón reflexiona acerca de casi todo, de antropología, de ética, de política, de epistemología, de ontología y de cosmología, que eran las, digamos, las corrientes o las ramas que existían en aquel momento del periodo antropológico. En el siglo IV antes de Cristo, Aristóteles también hace aportaciones aquí, que fue discípulo de Platón y crea el primer sistema filosófico propiamente dicho. Habla prácticamente de todo también, como el lenguaje, la política, la ética, las almas, el universo, el espacio, el tiempo, la zoología, la cosmología. Si ustedes se dan cuenta, en este periodo antropológico se habla de cosas de pensamiento abstracto, recordando que nosotros los seres humanos desarrollamos pensamientos abstracto en el última etapa del desarrollo cognitivo que propone Piaget, que es a partir de la mitad de la adolescencia en adelante, ¿no? Entonces, bueno, hablar de filosofía a través de cosas que son abstractas, pues siempre requiere de este tipo de pensamiento. Ya en la filosofía medieval, que dijimos que abarca del siglo III después de Cristo al siglo XIV después de Cristo, en una primera parte se llega a la filosofía medieval. Uno de los más importantes filósofos medievales o del medievo fue el señor San Agustín de Hipona. Él unió la filosofía de Platón con el cristianismo, que era lo que permanecía en aquel momento. Y también en esta filosofía medieval nace la escuela escolástica. Esta escuela escolástica que la lleva de la mano Santo Tomás de Aquino y que también une a la filosofía de Aristóteles con este cristianismo, que ya dijimos que durante toda esta época el cristianismo era quien definía todas las formas de pensar y de hacer. Más adelante, en la filosofía moderna, que abarca del siglo XV al siglo XVIII, en esta filosofía moderna nace dos corrientes opuestas entre sí, el racionalismo, fundado por Descartes, y el empirismo, defendido por John Locke o David Hume. En cuanto al racionalismo, que ya dijimos que está fundamentado con el pensamiento de Descartes, defiende que se puede llegar a la verdad a través de la razón, pero que los sentidos nos engañan y no debemos fiarnos de nuestros sentidos. Considera que el método que puede llevarnos a la verdad es similar a las matemáticas, es decir, un método deductivo. Esto significa que podemos sacar las verdades de nosotros mismos usando solo nuestra razón y las ideas, de las cuales hay algunas ideas muy especiales, otras son ideas innatas, nacimos con ellas, que tenemos desde la concepción de nuestro ser. Estas serían el punto de partida del proceso deductivo que nos llevaría a conocer el resto de las verdades a través de este método que impone Descartes o que desarrolla Descartes, que se asocia mucho al método científico. Y también esta corriente del empirismo que John Locke y David Hume defienden o instauran, en donde consideran que no existen las verdades innatas. Es decir, somos cuando nacemos una página en blanco, decían ellos, y solo a través de la experiencia vamos adquiriendo conocimiento, aunque también dudan de los sentidos, reconocen que estos son la única manera que tenemos de conocer al mundo, ya que todas nuestras ideas proceden de ellos, por lo que no podemos aspirar a tener un conocimiento verdadero de manera certera. Solo podemos aspirar a tener un conocimiento probable, es decir, el empirismo dice no, los seres humanos no tienen ideas innatas, no nacen con ninguna idea, nacen con una mente en blanco que se va llenando de ideas y de conocimientos a través de la experiencia que tenga con todo lo que le rodea.
y la filosofía contemporánea, que es del siglo XIX a la actualidad. En ese tiempo, en esta filosofía contemporánea, hay muchas corrientes de pensamiento que se desarrollaron. Las más destacadas son algunas asociadas al vitalismo de Nietzsche, al materialismo histórico de Marx, al psicoanálisis freudiano, al existencialismo de Heidegger y de Sartre o a la filosofía postmodernista de Deleuze y de Foucault. Algunos de los temas de estas corrientes o que han tratado estas corrientes tienen que ver con el alcance y el límite de la ciencia, si es importante saber hasta dónde la ciencia se debe de permitir involucrarse con el desarrollo de la naturaleza y de los seres humanos, otros que se asocian a la importancia del lenguaje en el ser humano como parte de comunicarse y que no siempre tiene que ser un lenguaje oral, y la incomprensión de la mente humana, esta que habla a partir del descubrimiento del inconsciente por parte de Freud, y que tiene con darle cabida a comprender qué le pasa a este ser humano, y otros que hablan de las injusticias sociales, es decir, las desigualdades sociales y las desigualdades por género o por clase social, así como el medio ambiente, han sido temas muy importantes en los últimos años, que estos filósofos eh, pretenden dar cabida y tienen foros para reflexionar y libros y cosas que hablan a través de esto. Aquí te dejo la actividad ya implícita, donde cada persona elegirá, cada uno de ustedes puede elegir alguna de estas corrientes de la filosofía contemporánea y preparar una breve presentación, explicación, para que la suban a la plataforma y puedan a lo mejor leerlas otros compañeros. Traten de colocar ahí algunos conceptos y algunas afirmaciones de dicha corriente. Aquí están los nombres de las corrientes y están sus autores. Y bueno, ahora vamos a hacer acá nuestra propia línea del tiempo de la historia de la filosofía, pero generalmente un thinking se hace a través de dibujos, con casi nada de palabras, como un mapa mental. Entonces te invito de lo que hemos visto en esta presentación, vamos a llamarle naranja, a que tú hagas un thinking, es decir, una línea del tiempo con muchos dibujos y poquitas palabras. Bien, vamos a hablar un poco más a través de las funciones de la filosofía. ¿Para qué? Nos hemos hecho la pregunta, muchos pensadores se la han hecho, ¿para qué vale hablar de filosofía o para qué sirve esta filosofía? Aquí te dejé una cosita en morado que dice antes de mirarlo, vamos a intentar responder la pregunta entre todos. Inténtala responder tú en casa, en tu hojita donde trabajas, escribe para qué consideras que vale la pena hablar de filosofía, ¿no? Anota ahí tu respuesta, te voy a dar como un minutito para que ahorita que yo abra las aportaciones de estos filósofos en imagen, puedas tú contrastar tu respuesta y enriquecer. ¿Listos? Ok, vamos a abrirla entonces. En un inicio se dice que esta filosofía ayuda a formarnos una visión panorámica del conjunto de saberes de un ser humano. No solo tenemos un saber, tenemos muchas formas de saber, ¿no? Esa es la primera. Es muy importante para poder tener un criterio propio ante las supersticiones y poder pensar de manera autónomo, que es lo que los seres humanos queremos, ¿no? No queremos ser coloquialmente dicho borregos, sino tener una manera de pensar autónoma. Y se dice que la filosofía nos da eso. También la filosofía estimula una actitud reflexiva y crítica ante las tradiciones y ante la visión del mundo que impone la sociedad y los medios de comunicación. Solo con una actitud crítica y reflexiva se puede mejorar el mundo. Crítica formativa, por supuesto. También la filosofía nos permite elaborar buenas argumentaciones basadas
en buenas razones, pensamiento crítico reflexivo. Esta capacidad es imprescindible para acercarse a la verdad y saber resolver tus problemas de la vida, dicen ellos. También la filosofía nos desarrolla la capacidad de análisis y con el reconocer semejanzas y diferencias, lo importante de lo que está sucediendo, de lo que estamos haciendo. Esta capacidad de análisis nos permite tener ideas claras y resolver también mejor, de una manera más asertiva, estos problemas. Au, me faltó uno, espérenme acá. Y también la filosofía fomenta el pensamiento ético y cívico, tanto que nos hace falta esa parte, ayudándonos a comprender los fundamentos de la búsqueda de una sociedad abierta, tolerante y democrática, sin dañar a nadie. Y vamos a cerrar con esta sesión de lectura, de pequeña lectura, para poder desarrollarla acá como una forma de filosofar, es decir, de llegar a una reflexión crítica al término de ella, ¿vale? La dejas en tu hojita para poderla subir a las evidencias de tu trabajo. Dice aquí, el día no había mal en el instituto, pero las cosas estaban a punto de cambiar para Mark. Cuando llegó a casa, su hermana estaba muy seria. Mark, le exclamó, mamá ha venido a casa y se ha vuelto a ir enseguida. Tiene algo que decirte. ¿De qué se trata? El traslado del National Textile. ¿Trasladarse? No lo entiendo. ¿Cómo pueden trasladarse? Claro que pueden, y lo van a hacer según su mamá. Se van al otro extremo del país dentro de 6 meses. Pero si ese edificio es gigantesco y deben de tener miles de empleados, ¿y qué? Dicen que les sale más barato en cualquier otro sitio. Pero nosotros nos quedaremos, ¿verdad? Es decir, mamá no tendrá que irse con ellos. Podría encontrar trabajo aquí, ¿no es cierto? Supongo que no es tan sencillo. Dice que dice que tiene muchos trienios, sea lo que sea eso, y que los perdería si no se fuera. Me imagino que una vez has ascendido hasta ser más o menos un cargo ejecutivo, no quieres retroceder y convertirse en una mecanógrafa. Pero ¿qué pasa con papá? No puede simplemente dejar sus cosas y marcharse. ¿Qué pasa con su trabajo? Ese es el problema. En su trabajo, en la biblioteca, nunca hay promociones. Por eso te limitas a permanecer en el mismo puesto año tras año. Por eso piensa que las cosas no podrían ir peor en otro sitio, sea el que sea. Con esto cerramos esta parte de el por qué filosofar y qué es la filosofía, con una rápida revisión de los aportadores en diferentes épocas de esta filosofía. No olvides dejar en tus actividades de tarea, que va a estar aperturado ahí en tu plataforma, todos estos ejercicios que fuimos haciendo a lo largo de esta presentación de la filosofía, de la introducción a la filosofía. Déjame cambiar mi presentación mientras tú terminas de acomodar esto de lo que estamos hablando, y vamos a dar paso a la parte de cómo distinguir un problema filosófico, es decir, las características del saber filosófico, que ya vimos como la mitad de ellas, pero vamos a continuar con la otra mitad. ¿Les parece bien? Ok. Vamos a hablar entonces de las características de este saber filosófico, segunda parte, vamos a llamarle así. ¿Recuerdas qué significa filosofía? Lo hablamos hace un momento. Etimológicamente, filosofía se compone pues, de dos palabras griegas, philos y philos, que nos indica amor y amistad, y sofía, que significa sabiduría. Es decir, la filosofía es el amor a la sabiduría, ¿no? También es el saber más antiguo.
Desde el origen de la humanidad se empezó a filosofar. Antes que cualquier otra ciencia, nace la filosofía y sigue vigente. Por ahí la conocen como la madre de todas las ciencias. Dijimos en la presentación anterior que existían tipos de saberes, tres tipos principales de saberes: el saber vulgar, que ya lo hablamos, sentido común; el saber científico, tecnológico; y el saber filosófico. Estos tres están al alcance de cualquiera de nosotros, de cualquier persona, ya que son capacidades naturales de la inteligencia humana. Es decir, por tan solo ser humano, tienes acceso a estos tres saberes. No se excluyen entre sí y de alguna manera son complementarios, ¿no? Si recordamos un poquitín acá, el saber vulgar dijimos que se asocia al sentido común, que nos enseña cómo son las cosas en realidad, ¿no? Estas aseveraciones tan coherentes como que el fuego quema, el agua moja, ¿no? Todas estas cosas que son, vaya, naturales de ver, que se dan por sentido común. La explicación: se dice que todos los seres humanos disponemos de un conocimiento ordinario, que no necesita hacer reflexión, ni racionalizar, ni pensar profundo, por el ejercicio espontáneo de la razón, es decir, un sentir común. Se compone de certezas comunes a todos hasta el punto en el que nadie carece de ellas ni puede prescindir de ellas a la hora de razonar. Es decir, necesitamos forzosamente haber desarrollado este saber vulgar o este sentido común para dar paso a la hora al tiempo de la razón. Este saber vulgar es un conocimiento que sirve de base para otros saberes más estructurados, más rigurosos, como son, pues, el famosísimo saber filosófico, que forzosamente nos asocia a tener conocimiento de las últimas causas de la realidad. Si hablábamos en el saber vulgar de que el fuego quema, acá podemos hablar de que el agua y el fuego son elementos de un mundo físico que contiene una naturaleza última o una esencia permanente e inmutable. Es decir, las características que no le podemos quitar a la situación o al objeto porque son su realidad. Ese es el saber filosófico, que se remonta a los primeros principios o a las causas de la realidad, y es un tipo de saber mucho más elaborado que el saber vulgar. Por eso necesita procesos de razonamiento más elevados que el saber vulgar. Y el saber científico, que también, ampliándolo un poco más, indaga y manifiesta las causas inmediatas de las cosas que caen bajo nuestro perímetro de observación y de experimentación. Esta ciencia es un saber descriptivo, este saber científico, que nos dice cómo son las cosas dependiendo de los contenidos y los fenómenos que se estén estudiando. Ahí este saber científico va a poder hacer una distinción entre unas y otras. Este tipo de saber es sectorial y se ocupa por parcelas de la realidad, no del todo, como lo hace el filosófico, sino de particularidades, parcelas de realidad, progresa y nos aporta información. Este saber científico es experimental, intersubjetivo, crítico y útil en determinados aspectos vitales para el desarrollo del ser humano. A lo largo entonces del tiempo, estos diversos tipos de saberes han dado construcción al conocimiento del ser humano a lo largo de su historia. Algunos otros saberes que complementan nuestra comprensión del mundo son el saber religioso y el saber empírico. Por sí solo, dice la filosofía, ningún tipo de saber es más importante que otro o tiene más datos que otro. Son solamente saberes que nos permiten dar respuestas a lo que el ser humano se pregunta tan solo por ser humano. En esta filosofía surge la necesidad del hombre por entenderse a sí mismo y al entorno que lo rodea, de tal forma que desarrollar saber filosófico tiene una función meramente teórica. Esta función es ayudarnos a comprender el mundo.
Ampliando un poco más, el saber filosófico consta de saber reflexivo, de saber racional y de saber sistemático principalmente. Si hablamos de saber reflexivo, decimos que este saber se da acerca de la realidad y la verdad a través de nuestras capacidades racionales, en busca de soluciones a los problemas que nos preocupan como personas. Ese es un saber reflexivo, aquel que nosotros podemos desarrollar en torno a la verdad para poder entender qué pasa con mi existencia. El saber racional fundamenta a través de acciones de razón claras y evidentes, justificadas, aceptadas y válidas, es decir, 100% pensamiento. Y el saber sistemático, que debido a la estructura ordenada que tiene, coherente y lógica de sus discursos, exposiciones y vías de investigación. Es decir, va a ayudarle al saber racional, pero de una manera bien ordenada, con una serie de pasos establecidos cada vez que lo necesite. También a este saber filosófico se nutre de un saber analítico, de un saber crítico y de un saber universal. Si hablamos del saber analítico, es aquel que se somete a revisión minuciosa cada problema que él considera que está presente ahí. Por eso se llama analítico. Va a tratar de analizar absolutamente todo que se le determine en un momento adecuado de una problemática. En el saber crítico se llama así porque refleja y analiza la mentalidad de una época. Así entonces muestra un cierto rechazo a los dogmatizados, las verdades y las creencias que impiden la sociedad y que se admite de forma automática e inconsciente. Es decir, este saber crítico va a rechazar estos dogmas que se colocan ahí como principio de vida porque considera que no se deben de hacer de manera automática ni inconsciente. Hay que poder desmenuzarlos para saber si son funcionales para cada uno. Y finalmente, el saber universal. Este saber universal que gracias a la explicación integra a la totalidad, es decir, a todo lo que existe. Todos ellos se desarrollan o hacen un esfuerzo para nutrir al saber filosófico. Entonces, en conclusión de los saberes, decimos que un saber filosófico o el saber a qué aspira esta filosofía tiene como característica el saber de qué se trata la totalidad de las experiencias humanas. Es decir, es un saber que integra, que trata de darle sentido a la totalidad de este ser humano y sus experiencias, trata de aclarar que la experiencia humana abarca todo lo que el ser humano puede sentir a través de sus percepciones, como son los colores, saber la forma de cierto objeto y algunas sensaciones que tiene en el cerebro. Además, también abarca el conjunto de leyes que permiten que lo que se presenta ante el ser humano lo haga de un modo determinado. La filosofía es un saber racional, crítico. En ese sentido, ejercita siempre la razón como una característica que aprecia mucho en las personas, que va a desarrollar a través de una capacidad de aumentar y de razonar. En este sentido, se fueron desarrollando destacados pensadores que forman parte de la historia de esta filosofía. Como ves, esta filosofía no está sola nada más, es algo que se lleva a cabo a través de un conjunto de saberes diversos para poder entender qué es lo que está pasando con esta filosofía, ¿vale? Antes de que nosotros hablemos de la línea del tiempo de esta filosofía, vamos a hablar un poco de algunas otras corrientes científicas que hacen algunas aportaciones o se consideran también parte de esta filosofía, ya que la misma filosofía contempla una gran parte de la historia de la humanidad
y de la sociedad occidental mayormente. Sin esta filosofía difícilmente tendríamos la cultura que poseemos actualmente, se dice. Por definición, ya lo hemos dicho 3 veces, es el amor a la sabiduría y viene del griego. Esta filosofía entonces se remonta como origen a la antigua Grecia y era usada para entender y explicar todos los problemas fundamentales acerca de cuestiones como la existencia, la verdad, el conocimiento, la moral, la belleza, la mente, el lenguaje, todo lo que es meramente abstracto, no explícito. Es decir, que no lo necesitamos tocar o ver o abrazar o medir, porque ya por propia naturaleza se ha ido desarrollando. Para los griegos, en específico los de Atenas, entender este tipo de problemas facilitaría su comprensión del mundo y aclararía su entendimiento. Esta filosofía, entonces, suele atribuírsele al pensador y matemático griego Pitágoras de Samos, aunque no se conserva ningún escrito suyo que lo confirme. Esto pasó alrededor del año 530 a.C. Según este señor Pitágoras, en aquel inicio, la vida era comparable a los Juegos Olímpicos. Esa comparación es muy linda porque él hablaba de 3 clases de personas que existen en el mundo. Él decía, hay 3 lugares en el podium de las Olimpiadas, el oro, la plata y el bronce, ¿no? En las personas, decía Pitágoras, tenemos 3 clases de personas. Aquellas que buscan honor y gloria, aquellas que buscan riquezas y las que simplemente buscan contemplar el espectáculo. Estos últimos, los que buscan contemplar el espectáculo, son los llamados filósofos. En teoría, ellos no buscan ni honor ni gloria, ni tampoco riqueza, sino simplemente contemplar lo que está pasando en la vida para desarrollar pensamiento. Más tarde en la historia, Platón agregó más significados al término cuando contrapuso a los filósofos con los sofistas. ¿Recuerdas en aquella filosofía antigua? Estos filósofos eran quienes buscaban la verdad, mientras que los sofistas eran quienes arrogantemente afirmaban poseerla, es decir, aquellos que buscaban honor y gloria. Em, ocultando siempre estos sofistas su ignorancia detrás de los juegos retóricos o de la adulación, convenciendo a otros de cosas infundadas o falsas y cobrando además por enseñar a hacer esto mismo, el pensar. Entonces aquí nos preguntaríamos, ¿qué es la filosofía y qué significado tiene para los griegos y para cada uno de nosotros? Ya platicamos acá en este Monte Olimpio de la Grecia y la Macedonia, donde inicia todo esto. Y actualmente, pues podríamos ver que es esta imagen de ruinas griegas. En Atenas se hablaba de que había un cultivo al cuerpo como a la mente. Esa era la educación en Atenas. El ser humano tenía que desarrollar actividades asociadas a cultivar su cuerpo, a cuidar su cuerpo, pero igualmente lo importante era cultivar la mente con algunas actividades como la lectura, por ejemplo. Estos atenienses pusieron el énfasis en el desarrollo de la razón y del sentido crítico que ejercitaban en la vida pública y en las manifestaciones culturales. En este sentido, aunque nunca fue un monopolio del Estado, este pensamiento sí estaba regulado en la parte de la educación como 2 cosas importantes. Se respetaba la obligación cívica y moral de los padres a educar a sus hijos y se garantizaba la libertad de enseñanza fuera de este momento cívico. La filosofía tiene varias divisiones, 5 ramas que se asocian al desarrollo del filósofo. Tenemos a la metafísica, esta metafísica que se ocupa de investigar la naturaleza, la estructura
y los principios fundamentales de la realidad, y que incluye la clarificación e investigación de algunas nociones como muy fundamentales para esta metafísica, que tiene que ver con entender el mundo, pero ese entendimiento se va a dar a través de poder incluir en estos pensamientos el ser, la entidad, la existencia, el objeto, la propiedad, la relación, la causalidad, el tiempo y el espacio, es decir, energía física combinada con pensamiento. También tenemos a la genosología. Esta genociología, que es el estudio del origen, la naturaleza y los límites del conocimiento humano, habla de que este conocimiento humano sí tiene que ver cómo debe de tener un límite, decíamos al inicio de la clase, que no sea tan invasivo, ¿no? Que no llegue más allá. En inglés, esta genosología se conoce como epistemología. En los libros la puedes encontrar de las dos maneras, significan lo mismo, donde no hay que confundir con epistemología. O sea, no es la epistemología que se habla desde la lengua española, sino asociada a la genosología, que habla como al conocimiento científico, ¿no? También esta filosofía de la ciencia aporta a través de la historia, la filosofía de la matemática, la filosofía de la física, es decir, esta genosología habla de que cada una de estas ramas tienen un límite hacia el conocimiento humano, pero que sí aportan a la creación de conocimiento. La lógica también forma parte de las ramas de esta filosofía o la acompaña a través del estudio de los principios de inferencia válida, es decir, aquel proceso en el que a partir de una evidencia provista de un grupo de premisas se pueda afirmar una conclusión. Tradicionalmente existen tres clases de inferencias, que son las deducciones, las inducciones y las abducciones. Estas tres se toman en cuenta para la parte del desarrollo de la lógica del pensamiento. La ética también forma parte de estas ramas de esta filosofía como una rama, una disciplina que abarca el estudio de la moral, la virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir. Y volvemos a regresar a la parte abstracta del pensamiento, ¿no? Nosotros no podemos tocar la moral, no sabemos a qué huele, no, no, ni tampoco las virtudes, ni el famoso deber ser, ni mucho menos la felicidad, ¿no? O sea, es decir, esta ética habla de constructos abstractos que por no estar explícitos, por no poder verlos, olerlos, tocarlos, son esta parte que se asocia al desarrollo de la filosofía en cuanto a sabiduría se refiere. La estética, que es la disciplina que estudia la belleza del ser humano como ser humano, que también forma parte de esta filosofía. Los griegos entonces se reunían en el ágora de la ciudad para escuchar a los filósofos, quienes por medio de un ejercicio dialéctico mantenían fuertes discusiones sobre los aspectos de la vida en sociedad, los aspectos de la política de esa sociedad, los mitos que se asociaban ahí y por supuesto todo aquello a través del lenguaje. En una discusión, digamos, racional, crítica, reflexiva, en el mayor de los respetos. Actualmente el estudio de la filosofía ya se ha dividido en distintas disciplinas, de tal forma que lo que antes conocíamos como filosofía, hoy por hoy se compone de diversas ciencias o disciplinas que son parte de las que te enseñé ahorita. Y aquí nos quedamos con la pregunta, pues, ¿para qué nos sirve filosofar? ¿O para qué nos sirve la filosofía? ¿Verdad? Ahí desarrollalo en tu actividad de cuaderno. Cada uno de nosotros tenemos una perspectiva diferente acerca de para qué nos sirve esta filosofía, ¿no? Como para qué queremos hablar de ella, ¿no? Y como para qué queremos explicar profundamente esta parte de aprender a racionalizar, ¿no?
asociada a la reflexión, no solo a la parte de, pues ya está ahí, ya sabemos que nos enseña lo que está abstracto y no explícito, no, 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 sino también como parte del desarrollo de un pensamiento, de una corriente de pensamiento que nos va a llevar al descubrimiento de lo que le sucede, siente, piensa y necesita el ser humano en su interacción con el otro, es decir, la creación de la propia vida, ¿no? Eso es lo que yo pienso desde acá. Ahora tú dime, por qué, maestra, tenemos que hablar de filosofía? Bueno, pues porque de ahí ahorita vamos a ir revisando parte, nacen las bases de lo que hoy conocemos como psicología en torno al pensamiento. Si ustedes han puesto atención en esta primera parte de la clase, hasta el momento no hemos hablado de estructuras del cerebro, como hoy hablamos, ¿no? Estructuras del cerebro asociadas al comportamiento. Hasta ahorita hemos hablado únicamente de la parte de todo lo que es abstracto, todo lo que atañe al hombre en la concepción de la creación del mundo y del ser humano, pero no de manera anatómica funcional, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar también a través de la línea del tiempo de esta filosofía porque bueno, pues tenemos que conocer desde dónde dicen que pueblo que conoce su historia, que no conoce su historia, tiende a repetirla. En el caso de la filosofía, pues hay que conocerla para que nosotros podamos siempre saber desde dónde vienen estos pensadores, ¿vale? Entonces, esta es la línea del tiempo de la filosofía ya con los demás aportes. Vimos unos en la primera parte de las presentaciones, pero ahorita vamos a ver ya digamos el completo. Entonces dijimos que inició en el siglo IV antes de Cristo, desde el siglo IV antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo, que le llamamos historia de la filosofía antigua, esta filosofía antigua que comprende este periodo muy importante ya que fue el primero. Todo empezó, ya dijimos, con Tales de Mileto como primer filósofo del que está registrado en la historia. O sea, a lo mejor hubieron otros, pero no están registrados en la historia. Entonces, Tales de Mileto, que él nace en el año 624 antes de Cristo y muere en el año 548 también antes de Cristo, considerado el primer filósofo por su aspiración a establecer una explicación racional de los fenómenos de la naturaleza, trascendiendo el tradicional enfoque mitológico que había caracterizado la cultura griega arcaica, dicen los documentos. Por eso está como el primer filósofo. También Platón, que nace en el año 427 a.C. y que muere en el año 347 a.C., él era un filósofo también griego y escribió varios diálogos en los que defendía la existencia del mundo de las ideas. Eso es muy, muy bonito porque a pesar de no saber que existía un órgano llamado encéfalo, sí hablaba de que existían ideas en los seres humanos y de eso hablaba en sus escritos. También tenemos a este señor Aristóteles, que nace en el año 384 a.C. y muere en el 323 a.C., que es considerado como el primer investigador científico en el sentido moderno de la palabra. Es decir, ya era aquel que colocaba estas indagaciones, pero ya no solamente basadas en el considerar, sino en el poder investigar. Después llegamos al siglo V y hasta el siglo XV en la historia de la filosofía medieval, en esta filosofía medieval en donde hay algunas aportaciones de Pedro Lombardo, que él ya nace en el año 1100 y muere en el año 1160. Es propiamente joven para nosotros ahora, pero en aquel momento, pues la expectativa de vida era asociada más o menos a los 68, 70 años. Este Pedro Lombardo se dice que la historia lo toma como un autor muy misterioso, puesto que no se conoce casi nada de sus primeros años de existencia, sus primeros 30 años, solamente de los 30 posteriores.
pero sí hizo un libro que se denomina Libro de Sentencias, y este libro recopilaba varios textos bíblicos en donde se ven diferentes puntos de vista, y este señor Pedro Lombardo intentaba hacer que se reconciliaran estas sentencias a través de este texto bíblico. Después viene San Buenaventura de Fidanza, que nace en 1221 y muere en 1274. Él, San Buenaventura, consideraba que el aspecto fundamental de la vida religiosa era la oración. Fue fiel defensor de la doctrina franciscana, recordando que ya estamos en el periodo donde el cristianismo era la ley para todas las cosas, no solo la religión, sino la política, la economía, la educación, absolutamente todo. En ese sentido, se hablaba de que la doctrina franciscana tenía un estatus muy alto, y la vida religiosa, para poder vivir bien y estar en concordancia, era a través de la oración, del poder de la oración, decía San Buenaventura. A veces suena muy en el tiempo de hoy. También Santo Tomás de Aquino, que es este otro individuo, todos eran sacerdotes de la iglesia. De hecho, ahí fue donde nace la escuela patrística. Santo Tomás de Aquino, que nace en 1225 y muere en 1274, es uno de los más grandes representantes de esta época de la filosofía medieval, que combina el pensamiento de Aristóteles, este científico, digamos, con la fe cristiana. Santo Tomás de Aquino consideraba que la razón humana era muy limitada, y que si tomábamos en cuenta eso, difícilmente se podría lograr conocer a Dios en su plenitud, porque nosotros no teníamos la razón suficiente para conocerlo. No obstante, esto no quería decir que por medio de la filosofía no se pudieran conocer los conocimientos verdaderos. Santo Tomás de Aquino trata de demostrar la existencia de Dios por medio de una compleja teoría. Y en ese tiempo también Erasmo de Rotterdam, que nace en 1466 y muere en 1536, él ya era un filósofo más de corte humanista, pero también fue teólogo y filólogo. Él quería demostrar que había situaciones controversiales en cuanto a las ideas del catolicismo se refiere, además de pedir a la Santa Sede que le permitiera una mayor libertad de pensamiento. Ajá. Y él hablaba de llevar todos estos pensamientos a las universidades, porque así se iba a evolucionar en cuanto al pensamiento crítico del ser humano. Después llega el siglo XV y hasta el siglo XVIII, que es la historia de la filosofía renacentista y moderna. En este tiempo tuvimos algunos que se acercan al desarrollo de este pensamiento, como a Nicolás Maquiavelo, que él nace en 1469 y muere en 1527 en Italia, Florencia, y su obra más importante está denominada como El Príncipe, en un documento en el que separa el pensamiento político del ético y del religioso. Nicolás Maquiavelo pertenece a la corriente del realismo político, pero este documento del Príncipe dice la historia que es un parteaguas en este momento de la filosofía. También tenemos a René Descartes, que él nace en 1596 y muere en 1650. Él nace en La Haye, Francia, y es fundador, o se considera fundador, de la corriente filosófica del racionalismo, en donde pone el concepto de duda metódica, todo aquello que se acercaba a él con la afirmación: pienso, luego existo. Él pertenece a la corriente del racionalismo y hablaba de pasiones. Decía que cuando las pasiones del ser humano estaban en concordancia y podían estar en unión, el ser humano iba a tener mejor creación de pensamiento. También Jean-Jacques Rousseau,
que nace en 1712 y muere en 1778 en Ginebra, Suiza. Él ya la cataloga la historia como ideólogo de la Ilustración, tomando en cuenta que la Ilustración y la Revolución Francesa pues tienen muchas consideraciones de pensamiento. Ahí pasamos por la Santa Inquisición y todas estas cosas en donde el desarrollar un pensamiento que no fuera el que derivaba en ese momento, pues te hacía parte de este, de ser una persona inadecuada, ¿no? Él pertenece a dos corrientes por la etapa en la que nace, a la del individualismo y a la del naturalismo, pero siempre con esta parte de ideología asociada a un periodo de transición. Y por último tenemos a Immanuel Kant, que él nace en 1724 y muere en 1804. Él nació en Königsberg, Prusia, y transformó la teoría del conocimiento y de la ética con sus obras Crítica de la razón pura y Crítica de la razón práctica. Él perteneció a la corriente del idealismo alemán y del tiempo de la Ilustración, pero con estas dos obras, una que habla de la razón, la reflexión, el raciocinio, y el otro como parte de solamente tener el discurso sin hacer práctica, y la otra como la parte de poner en práctica estos razonamientos a los que llegaba en conclusión, pues le tocan hacer estas dos partes a Immanuel Kant. Y llegamos con eso al siglo XVIII, al siglo, perdón, XIX y XX, que es la historia de la filosofía contemporánea, y esta línea lo coloca primero a Friedrich Nietzsche, que él nace en 1844 en Alemania y forma parte de una corriente denominada vitalista. Esta corriente afirma que cada uno de nosotros como seres humanos tenemos una posibilidad. Si decidimos así o no decidimos así, podemos trabajar para convertir esa posibilidad en realidad, es decir, ser una persona autónoma que toma decisiones por sí misma sin ser condicionado. Este pensamiento vitalista pues es un tanto cuanto en un plano imaginario, porque si bien es cierto que para algunas cosas podemos vivir y tomar decisiones sin ser condicionado, para muchas otras pues vivimos bajo las leyes de la naturaleza de la sociedad, ¿no? Que nos condiciona a cada momento. Pero bueno, su pensamiento es vitalista o fue vitalista. También tenemos ahí a José Arteaga y Gasset, que él nace en 1883 en Madrid, que pertenece a la corriente también del vitalismo, y él era un pensador que profundiza en la razón vital, la forma de racionalizar las cosas como parte de vivir y las circunstancias que lo llevan a vivir. Él hablaba en un documento de la rebelión de las masas, que es un clásico del pensamiento en la lengua castellana. Y también tenemos ahí como aportador de esta historia de la filosofía contemporánea a Ludwig Wittgenstein, que él nace en Viena, Austria, y él es un pensador que revoluciona la filosofía del lenguaje. Él ya no pertenece a la corriente filosófica del vitalismo, él pertenece a la corriente filosófica analítica, que entendía la filosofía como un método de análisis conceptual y lingüístico, pero siempre en ese orden, primero conceptual y después lingüístico. Y cerramos esta línea con Jean-Paul Sartre, que él nace en París en 1905. Él tampoco era vitalista, él era un filósofo existencialista que afirmaba que el ser humano está condenado a ser libre. Pertenece a la corriente del existencialismo que hoy está vigente y analizaba a la condición humana como a través de ser un ser humano, su responsabilidad individual, la libertad y el significado de la vida que tenía cada uno de los seres humanos. Él decía, no podemos pensar que todos los seres humanos tienen un significado de la vida igualitario. No podemos pensar que estos seres humanos
tienen la misma, solo por ser humanos, tienen la misma responsabilidad individual. Sartre decía, no, pero es importante que aprendan a través del desarrollo del existencialismo. Yo existo en este mundo a través de ser un ser único. Ok. Como ven, pues la línea del tiempo, de alguna manera nosotros ya la habíamos visto un poco, pero terminamos por relacionarla acá cuando hablamos de todas las aportaciones que se hacen a través de estos otros estudiosos de la filosofía, que siempre es importante pues saber qué es lo que ellos aportan, porque gracias a eso pues podemos entender por qué ella es la madre de todas las ciencias, ¿verdad? Y por qué bajo cualquier modelo de ciencia o bajo cualquier ciencia tenemos que hablar al principio de la filosofía, esta filosofía que nos lleve a comprender la historia de la vida del ser humano a través de ser solo persona. No tiene que ver con que pertenezca yo a cierta corriente o no, simplemente por existir desde el origen de la humanidad y el desarrollar el pensamiento para poder existir. Y él lo decía Descartes, pienso, luego existo. No puedes hacerlo, no puedes ir por la vida, decía Descartes, solo existiendo sin pensar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues creo que las aportaciones de cada uno de ellos desde su propia historia en la época en la que les perteneció nacer o en la que nacieron, pues hacen este buen trabajo del desarrollo de saber, ¿no? Que la creación del universo tiene por fundamento que el ser humano viva como persona, ¿no? Y se pueda relacionar pues con otras personas en otra o en la misma época, respetando siempre la parte que le corresponde respetar y no dejando atrás la parte de la creación, raciocinio, pensamiento, porque pues esa es la que nos lleva también a ser personas. Y bien, cerraremos esta clase del día de hoy con una presentación que va a permitirnos pues agrupar de alguna manera lo que hemos estado hablando el día de hoy, ¿vale? Y un video también. Denme un segundo para poder compartirlo. Mm, Decíamos que esta materia se llama Fundamentos Filosóficos de la Psicología y vamos a hablar precisamente pues de la parte en la que hay una relación entre la filosofía y la psicología. La filosofía a veces se especificaba como un saber inútil porque era poner en cuestionamiento absolutamente todo lo que existía, ¿no? Todos estos saberes que no respondemos por el cómo, sino nos preguntamos por el por qué, es decir, no responde propiamente una pregunta, ¿no? En este sentido, la filosofía se asocia al asombro como esta parte que hablaba la última línea del tiempo del existencialismo, este asombro existencial, que es el asombro por el que las cosas sean o por el ser de las cosas. Son dos posturas diferentes. Nosotros tenemos asombros cotidianos que nos rodean, pero que no nos generan ningún tipo de estremecimiento existencial. Los vemos, los valoramos y los dejamos pasar y no nos orillan a preguntar la parte del existencialismo del ser, ¿no? La filosofía también se asocia al amor, este amor, esta filosofía y este amor que no mantienen un vínculo accidental, sino esencial, es decir, no se conjuntan solo por un accidente del destino, sino por una propia esencia. El amor conduce entonces necesariamente a la filosofía, ya que amar en la última instancia es ir en busca de la inmortalidad, esta que solo se puede alcanzar en el saber absoluto, en esta inmortalidad que se coloca con respecto al otro.
Y finalmente la filosofía, cuando se asocia a la psicología, tiene una relación funcional entre estas ciencias, que es la mente, mientras que la mente es nuestro medio de interpretación, análisis y explicación del mundo, es también el medio de obtención de la verdad y por lo tanto un medio de la filosofía para alcanzar sus fines. Es decir, nosotros desde la psicología tratamos de interpretar, analizar y explicar qué le pasa a esta persona a través de su mente y eso y obtener una verdad, y la filosofía también intenta obtener la verdad, aunque por medios diferentes. Y bueno, finalmente te voy a colocar aquí parte de algo que nos puede llevar, déjame compartir con sonido porque si no, no se va a poder escuchar bien, algo que nos lleva a la parte de de pensar en nuestro propio existir. Esto que es la base del existencialismo. ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste? No buscando una respuesta ni encontrando una certeza, sino la última vez que te escapaste de lo cotidiano y te detuviste. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo porque sí? No porque te convenía o porque lo necesitabas o incluso porque lo querías, sino porque sí. ¿Cuándo fue la última vez que recordaste? No cuando vence la factura de gas o la fecha de un examen, sino que te recordaste en una trama, como una huella, como parte del relato en el que te ves inmerso, como el deseo de querer seguir narrándote. ¿Cuándo fue la última vez que te perdiste? Perderse, dejándose llevar por ese acontecimiento imprevisible, dejándolo ser, como quien pasea sin rumbo, o habla con una tortuga, o le pide perdón a un helado por comérselo. ¿Cuándo fue la última vez que preferiste la nada al ser? Un olor a un concepto, un insomnio a un ansiolítico, un árbol viejo a un ascensor. ¿Cuándo fue la última vez que te traicionaste, que te animaste, que transgrediste, que te lanzaste, que tuviste un sueño, que creíste, que descreíste, que te arrepentiste, que te afirmaste, que te cuestionaste, que soltaste lo propio y te abriste a la pregunta? ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste? Hay 2000 bibliotecas populares en todo el país. Una está cerca de tu casa. Pues como dice este video con el que acabamos de colocar ahí, es importantísimo que nosotros nos demos cuenta y nos preguntemos en esta forma de pensar de la filosofía, ¿verdad? ¿Qué es esta parte de nosotros? ¿Cuándo fue esta última vez? Que es una reflexión netamente existencialista para desarrollar este pensamiento altamente reflexivo y crítico con respecto a nuestra forma de pensar y de vivir, ¿no? Y bien, bueno, vamos a avanzar un poco más para ya irle dando cierre a nuestra clase con un video que también va a acoplarte esto como para que no termines por tensarte, porque hablar de filosofía y del pensamiento, pues siempre es un poco más largo de ver,
o un poco más tedioso, pero quiero colocar este video que termina por agrupar, creo que de una única vez, lo que tiene que ver en relación con la psicología y la filosofía. Entonces, permíteme colocarlo aquí en la pantalla. Hola, en este video explicaremos cuál es la relación entre psicología y filosofía. ¿Cómo surge la filosofía? ¿Qué es y para qué sirve? Epimeteo, titán del mito griego de la creación del hombre, da ciertas cualidades a los animales, como volar, agilidad, fuerza o velocidad. Cuando se da cuenta que repartió todos los dones para la subsistencia de estos, nota un pequeño detalle: ya no le quedaba nada para ayudar a la subsistencia del hombre. Es por eso que Prometeo le roba el fuego y la inteligencia a los dioses para poder ayudarlo. Este mito griego del inicio de la conciencia del ser humano es similar al de muchas culturas de la antigüedad, pero ninguno de ellos deja de ser fantasioso y dogmático al querer explicar el porqué de las cosas. Se considera que Tales de Mileto fue el padre de la ciencia y gestador de la filosofía. Al cuestionar la creación a través de la divinidad, buscó dar explicación a las cosas a través de la razón. El mayor don del ser humano es la capacidad de pensar, razonar y aprender. La inteligencia es como el fuego, basta un chispazo para poder transformar las cosas. Etimológicamente la palabra filosofía proviene del antiguo griego que significa amor a la sabiduría. Pero, ¿qué es la filosofía? Los filósofos cuestionan hasta su propio significado, el cual ha sido modificado a través de la historia. Pero, ¿para qué sirve? Sirve para que el ser humano, al encontrar problemas en su mundo o al dudar de ciertos hechos y creencias, sea movido para asumir una actitud indagadora que responda, que dé cuenta o razón de tales hechos, que surjan en su cotidianidad, para cuestionar el por qué piensa, actúa y se comporta como tal, qué es él en realidad y para qué vive, para reflexionar de su yo en un mundo contemporáneo que busca a toda costa la indoctrinación de un ser humano irreflexivo. ¿Qué es la psicología? Etimológicamente la palabra viene del antiguo griego que significa el estudio del alma. En la antigüedad se consideraba una rama de la filosofía. Varios filósofos como Platón, Aristóteles o Descartes consideraban que nunca sería una ciencia, ya que no podían medirse los fenómenos mentales y que estos eran externos al cuerpo. Fue con el nacimiento de la psicofísica a mediados del siglo XVIII que se empezó a medir el tiempo de reacción simple y complejo. En la actualidad, la psicología es la ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales. Trata de describir y explicar todos los aspectos del pensamiento, de los sentimientos, de las percepciones y de las acciones humanas. ¿Cómo se relacionan? Porque ambas tienen interés sobre ciertos aspectos como la conducta y el comportamiento. La psicología hace reflexiones sobre sus teorías y se basa en un código de ética que justifique y limite su actuar, pero no solo con un objetivo científico, sino también el analizar cuáles son los beneficios que lograrán y en medida que contribuyen con la sociedad. Bueno, pues como pudimos ver, aquí tratamos de agrupar, ¿verdad?
todo lo que corresponde en una sola imagen de video, todo lo que corresponde a lo que hemos estado platicando el día de hoy en nuestra clase. Y finalmente, pues también te voy a colocar para cerrar nuestra clase del día de hoy un video que también especifica la parte de la relación de la filosofía con lo que significa ciencia. Sé que de pronto algunas cosas van a sonar como ya vistas, pero justo he notado que en un ambiente virtual como esta, después de dar unas presentaciones y de escuchar la voz de una misma persona por cierto tiempo, pues termina por algunas veces hacer distonía cognitiva. Entonces, en ese sentido es que voy a colocar este video solo para que tú termines de agrupar todo lo que vimos en esta clase. Déjame compartirlo acá con sonido. Listo. La filosofía y qué tiene que ver con la ciencia. Los primates somos de los animales más curiosos que existen, pero al parecer, los humanos somos los únicos que nos hacemos preguntas como ¿cómo funciona el universo? ¿Por qué existen las cosas? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es el bien? ¿Y qué es el mal? Las primeras respuestas que la humanidad le dio a esas preguntas fueron los mitos, épicas historias sobre dioses y seres sobrenaturales que dieron origen al mundo, pusieron orden en el cosmos y dictaron normas de convivencia. Se trata de historias magníficas y poderosas que hasta la fecha nos comunican verdades profundas, y durante milenios estas explicaciones míticas parecían bastar. Pero algo interesante empezó a suceder en esta región del mar Mediterráneo en el siglo VII antes de nuestra era. Se trataba de una región donde convivían muchas culturas y religiones. Las personas se daban cuenta de que sus mitos no eran los únicos, que cada grupo tenía los suyos. Quizá esto propició que algunos cuestionaran sus creencias, y el hecho de que hubiera tolerancia religiosa también ayudó. No había un dirigente que obligara a todos a creer lo mismo. Por esa época también hubo un auge en la creación de mapas. Los viajeros comenzaron a explorar y registrar el mundo, y vieron que no era tan parecido a lo que decían las leyendas. Por último, la riqueza de la economía propició que hubiera ciudadanos con bastante tiempo libre como para dedicarse a pensar. Así, el pensamiento comenzó a alejarse del mito y a acercarse al logos, al razonamiento. Surgió la filosofía, el amor por la sabiduría. Se considera que el primer filósofo occidental fue Tales de Mileto, de esta ciudad de lo que hoy es Turquía, pero entonces era parte de Grecia. Buscó responder las preguntas sobre el origen del universo a partir de la observación y el razonamiento. Por ejemplo, veía cómo el agua siempre estaba en movimiento, así que pensó que era el agua la que le dio origen al universo y la que constituía el alma de los seres vivos. También hizo grandes descubrimientos matemáticos y astronómicos. En Grecia surgieron muchos filósofos y filósofas, y también los había en toda Europa, y también en la India, China e incluso en la América prehispánica. La filosofía se encargó de pensar explicaciones para el movimiento de los astros, el funcionamiento de la naturaleza y los números. Las piedras caen porque las atrae la tierra, que es de naturaleza semejante, y es lógico que las piedras más pesadas caen más rápido que las piedras más ligeras. Pero los filósofos también reflexionaban sobre la esencia de la realidad, sobre el bien y el mal, y sobre la mejor manera de vivir. No había división del conocimiento. Los filósofos pensaban acerca de todo, y esa es la primera relación entre filosofía y ciencia. Se podría decir que la filosofía es la mamá de todas las ciencias. Alrededor del siglo XIII surgieron los protocientíficos, filósofos como Roger Bacon, que se dieron cuenta de que el razonamiento no es suficiente para explicar el mundo. Es necesario contrastar la razón con la experiencia, ver si lo que pensamos concuerda con lo que podemos ver, tocar, medir y pesar.
A esta corriente filosófica se le llamó empirismo y es la que llevó a Galileo Galilei a hacer experimentos para ver si lo que pensaban los antiguos filósofos era cierto. ¡Aristóteles estaba equivocado! Durante mucho tiempo, a quienes hacían experimentos, tomaban medidas, reflexionaban y elaboraban teorías, no se les llamó científicos, sino filósofos naturales. Incluso Newton en el siglo XVIII era considerado un filósofo natural. Fue hasta el siglo XIX que se empezó a hablar de científicos. Pero no creas que la ciencia reemplazó a la filosofía. Hasta la actualidad, la labor de los filósofos sigue siendo cuestionarlo todo. La ciencia hace preguntas que se responden con información, preguntas de respuesta cerrada como ¿cuántas estrellas hay en la galaxia? ¿Cómo evolucionan las especies? ¿Cuál es la causa de la calvicie? Por su parte, la filosofía se hace preguntas abiertas que admiten más de una respuesta siempre que estén basadas en el razonamiento, como ¿la libertad existe o es una ilusión? ¿Qué significa ser feliz? ¿Qué se necesita para ser humano? ¿Qué es la justicia? ¿Es posible lograrla? ¿Tiene un propósito el universo, la humanidad, tu propia existencia? Muchos filósofos han creado sistemas de pensamiento buscando dar respuesta a estas preguntas. La filosofía es el estudio racional de las cuestiones fundamentales como la existencia, la justicia, la belleza y el conocimiento mismo. Sobre el conocimiento se pregunta cuestiones como ¿es posible llegar a conclusiones generales a partir de observaciones particulares? ¿Cómo distinguimos la verdad de la falsedad? ¿La realidad tiene existencia independiente de quien la observa? Y esta es la segunda relación entre filosofía y ciencia. Hay una rama de la filosofía especializada en reflexionar sobre la ciencia. Uno de los principales exponentes de la filosofía de la ciencia fue Karl Popper, quien argumentó que es posible probar que una teoría empírica es falsa, pero es imposible probar que es verdadera. Este pensamiento, llamado falsacionismo, es hasta la fecha el paradigma imperante en la ciencia, al grado de que se considera que cualquier afirmación que no sea falsable no es científica. Curiosamente, agradecemos. Bien, y con este video donde agrupamos lo que la ciencia y la filosofía pueden hacer, vamos a dar por concluida nuestra clase, nuestra primera clase de esta unidad de aprendizaje, no sin antes, ¿verdad?, colaborar con la parte de las situaciones que vamos a tener ahí de actividades de tarea o no de tarea propiamente, sino de reforzamiento. Dentro de la presentación anaranjada están mayormente el grueso de las actividades de reforzamiento que vamos a colocar ahí, y también voy a dejarte alguna otra, un documento que habla de la filosofía y la psicología para que tú puedas hacer tu trabajo de esta unidad de aprendizaje. Por hoy sería todo y nos vemos en la siguiente clase de la misma materia, Fundamentos Filosóficos de la Psicología, donde hablaremos de la filosofía de la antigüedad de manera ya más extensa y la filosofía también de los fundamentos filosóficos de la Edad Media, que sería nuestra siguiente clase, y cerraríamos con una tercera clase que hablaríamos de los fundamentos filosóficos de la psicología en la modernidad y en la época contemporánea. Que tengas un excelente día. Nos vemos en la próxima clase.